Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. No sé bien qué horario es, pero bueno, es por la mañana, supongo. Muchas gracias por invitarme, por hacerme partícipe de este evento muy interesante. Mi nombre es Nicolás Cerantola, soy ingeniero industrial. eh, soy italiano, llevo 9 años en Madrid, en España. Desde el 2009 he creado una marca que se llama Ecology, es uno de mis sombreros actualmente. Y nada, desde hace 6 años ya, esta pequeña criatura que todavía no sé bien, ya no sabía bien en esa época lo que iba a salir y cómo iba a salir, y todavía no lo tengo muy claro. Pero bueno, seguimos, así significa que de alguna manera algo se está haciendo, ¿no? Nace de la idea, después de un viaje así inspirador en el sur de México, nace de la idea de conectar lo que es el diseño sostenible con la producción industrial. Es decir, yo como había estudiado ingeniería me di cuenta que existían metodologías para incluir los criterios ambientales en la concepción de productos y servicios. Y nada, pues la idea era esa, de montar una consultora que se dedicara a hacer más verdes, entre comillas, lo que era el diseño industrial, ¿no? Y la producción mecánica. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó que ya maduré un poco y me di cuenta que quizás ir a tocar solo los productos y servicios no era suficiente. Detecté de alguna manera una incoherencia entre lo que predicaba algunas escuelas de pensamiento o corrientes de pensamiento y otras. Es decir, había una corriente que más se anclaba, se ataba a lo que era un modelo de mejora incremental, es decir, un modelo muy setentero y ochentero, casi noventero, de hacer la cosa un poquito menos peor, ¿no? Y había otra corriente que en paralelo, ya a primeros años del 2000, eso exhortaba de alguna manera a cambiar radicalmente la manera en que vivimos, en que fabricamos, en que consumimos las cosas. Y la verdad que siempre tuve este conflicto interno de decir, pues yo estoy explicando o estoy hablando de ciertos temas, por un lado, que es en que me he estado formando, y por el otro me estoy leyendo unos libros que son súper locos y que hablan de otro mundo, ¿no? Y nada, entonces esto me ha hecho a ser cada vez más observador de lo que es la realidad que nos rodea, ¿no? De decir qué es lo que está pasando, por qué el mundo es como lo conocemos hoy en día, es decir, cuáles son las razones que nos han llevado al modelo actual en que vivimos. Y eso la verdad que es un recorrido apasionante porque de alguna manera te obligas o te empuja a intentar entender mucho más el porqué de las cosas, ¿no? Yo, como ya había estudiado ingeniería, de alguna manera venía por defecto, ¿no? Y nada, me he dado cuenta que de alguna manera sí había mucha pasión y mucho entusiasmo por parte de mucha gente que he estado conociendo en estos años. Me he dado cuenta que la sostenibilidad se ha estado de alguna manera atascando un poco, es decir, se ha estado bloqueando el mensaje porque ya llevamos, ¿cuánto llevamos? 40 y pico años casi hablando de estos temas, y el mundo sigue siendo muy lejos, sigue estando muy lejos de de ser sostenible o de acercarse a una viabilidad, ¿no? En el medio y largo plazo. Entonces llegó un momento en que dije que empecé a pensar que quizás lo que yo estaba predicando de alguna manera no era suficiente, sino que necesitaba ampliar mi visión y dejar de alguna manera el enfoque ambientalista, que es un enfoque con una lente muy cerrada y muy específica. Y si pensamos o pensáis que estamos hablando de un problema que es muy complejo, como el de la sostenibilidad, quizás verlo desde un punto de vista de una lente muy estrecha, como puede ser un ismo, ¿no? Un radicalismo de alguna manera, no ayuda a llegar a solución. Entonces, ha estado bien los años en que había que levantar y despertar la preocupación de las personas, pero llega un punto en que ya, desde mi punto de vista, ya está un poco estancado, la gente está fatigada de alguna manera, tiene una ecofatiga de alguna manera, y hay que pasar a otro mensaje. Entonces, este planteamiento necesita es un problema de semántica al final, es decir, nosotros estamos hablando de palabras que están perdiendo su significado, ¿no? La gente habla de sostenibilidad, de muchas cosas, pero realmente son palabras que se están quedando cada día más vacíos porque
no son capaces de dar respuestas verdaderas a los retos que tenemos. Entonces, se hacen pequeñas cosas, se maquilla un poco, se mejora un poquito, pero realmente el sistema sigue siendo bastante insostenible en el tiempo. Y esto se debe al hecho que fundamentalmente vivimos en una sociedad que tiene un modelo lineal en que nosotros extraemos valor económico de la naturaleza, del capital natural, lo procesamos de la manera más cómoda y económica posible y lo colocamos en el mercado, y de ahí luego ya el consumidor, un poco está al consumidor decidir cómo lo tiene que tirar, depende del tipo de producto. Pero digamos, es un proceso que es lineal, que va de un punto A a un punto B, ¿no? Esta modalidad no es que se haya creado de propósito, sino que es lo más obvio que se ha podido desarrollar, en el sentido que el modelo lineal siempre ha existido. Lo único que antes de la revolución industrial y revolución energética, digamos, de hace 2 siglos casi, no había esa capacidad destructora que tenemos ahora. Entonces, no es que las sociedades preindustriales fueran más majos o más respetuosos con el entorno, simplemente tenían un poquito más de ojo porque tenían los efectos de su destrucción, lo tenían al alcance, ¿no? Lo veían. Entonces había una cierta autorregulación de la explotación del entorno, pero que conocemos casos como el de Rapa Nui, donde pues extincionó prácticamente la población que vivía en la isla porque se cargaron a todo el entorno, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante, porque creo que en este proceso de cambio hacia un nuevo mundo que queremos, necesitamos conocer mucho más cómo somos como seres humanos, ¿no? Con todos nuestros defectos. Entonces, esta linealidad de alguna manera hace que necesitamos afrontar el problema desde un punto de vista mucho más holístico y mucho más atrevido. Entonces, primero yo diría que, como lo que acabo de decir, de cambiar el mensaje, es decir, pasar de un concepto que intenta culpabilizar a las personas o intenta de alguna manera descargar mucha responsabilidad o toda la responsabilidad hacia los consumidores, que es verdad que como consumidores tenemos derecho a voto, ¿no? Tenemos derecho a votar el tipo de modelo o la empresa que queremos. Pero es verdad también que tenemos también las manos atadas por otro lado, porque dependemos, sobre todo en las ciudades, por ejemplo, dependemos de un sistema que existe, ¿no? Entonces, el poder ser autosuficientes o elegir siempre lo mejor, pues no es fácil, ¿no? Porque requiere de alguna manera un cambio muy drástico de nuestros hábitos y de la economía y de la sociedad en general. Entonces, desde mi punto de vista, hay que cambiar el mensaje, hay que hacerlo mucho más divertido, mucho más seductor de alguna manera. Tenemos que hacer que la sostenibilidad, que ya la palabra sostenibilidad yo no la aguanto más, o sustentabilidad no la aguanto más, porque es muy triste, es decir, que es lo básico, es decir, que más es una cosa bastante básica. Y digo, de alguna manera necesitamos dar un mensaje mucho más seductor. Es decir, tenemos que hacer que la sostenibilidad o el ser, de alguna manera, tener una lógica, una ecológica, digamos, sea valorado positivamente por la sociedad, como un valor, ¿no? Una moda positiva, ¿no? En el sentido que se vuelva, que aporte valor el ser una persona respetuosa con los demás y con el medio ambiente. Y para hacer esto, de alguna manera, necesitamos un cambio cultural importante, necesitamos nosotros como actores del cambio también, como pequeños emprendedores, como docentes, como ponentes, necesitamos de alguna manera, ser vehículos, ser rayos de luz dentro de un pesimismo global y generalizado que es comprensible, pero de alguna manera necesitamos ser unos pilares a los cuales la gente se pueda también agarrar. Entonces, el rol también de la gente que va promoviendo este tipo de temáticas es fundamental, porque necesitamos ser un poco unos embajadores de que otro mundo es posible de verdad. Y es posible porque las tecnologías las tenemos, el conocimiento lo tenemos, lo único que hay unas barreras muy fuertes que bloquean esto. Entonces, ¿estas barreras de dónde vienen? Pues vienen de lo que yo suelo llamar la teoría de la muleta, y es que si yo soy fabricante de muletas, si quiero que mi empresa prospere,
yo lo que debería hacer sería ir a romper piernas en los campos de fútbol, ¿no? En las canchas de fútbol. Ahí en Argentina, además, sería muy fácil, ¿no? Con toda la pasión y la cultura que tenéis futbolera, ¿no? Entonces, si yo soy un fabricante de muletas, pues mi interés económico como empresa sería romper piernas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer la muleta más ecológica? Entendéis que no tiene mucho sentido si mi fin último es lo de tener cada vez más gente con las piernas rotas, ¿no? Entonces, de alguna manera, hasta que nos salgamos de este síndrome de la muleta y pasamos a otro sistema en que sea conveniente que haya menos muleta posible, es decir, que imaginaros la locura que el fabricante de muletas cobre con menos muleta fabrica y menos muleta se necesita y más cobre este empresario, imaginamos un mundo de este tipo, pues ahí sería, ellos irían por los canchas ahí intentando que la gente no se dé patadas, ¿no? Entonces, de alguna manera sería un mecanismo positivo y virtuoso, ¿no? En vez que negativo y nefasto, que es lo que estamos viviendo en la economía lineal, donde la obsolescencia programada hace de propulsor, digamos, de lo que es un modelo que no tiene cabida, porque de alguna manera, como los elementos son finitos, y todo lo que está en la Tierra sí es lo que estaba aquí hace 3,8 mil millones de años o 4,5, ahí hay fechas ahí, hay versiones contradictorias, pero bueno, digamos que desde el origen de la Tierra y de las especies, digamos, los recursos que hay son siempre los mismos. Entonces, si nosotros seguimos creciendo a nivel de consumidores de clase media y alta y desarrollada de alguna manera en todo el mundo, sobre todo en los países de las economías emergentes, entenderemos que si la demanda de recursos aumenta y la oferta disminuye porque el capital natural disminuye, porque estamos estropeando lo que la naturaleza nos está prestando de alguna manera, entendéis que el coste de la unidad va aumentando. No hace falta ser economistas para verlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo salimos del modelo lineal hacia un modelo que se suele llamar circular, que se basa en el paradigma de la economía circular? Es un tema que está muy de moda, mucha gente habla de la economía circular, es un poco el nuevo santo grial de la sostenibilidad. Mucha gente lo asocia a simplemente reciclar, es decir, está tomando lo que antes se consideraba reciclaje, ahora le están llamando economía circular. Desde mi punto de vista es un tema mucho más interesante y complejo, es mucho más vinculado a cómo funciona la naturaleza, entonces es un paradigma bien inspirado donde no solo hay una eficacia más que una eficiencia, es decir, que no solo se hacen más con menos, sino que se hace y se solucionan problemas. El típico ejemplo es que en los edificios seguimos, por ejemplo, ahora mismo yo estoy aquí en un edificio donde fuera hay un sol increíble y estoy aquí en una cueva con luces artificiales, ¿no? Eso entenderéis que si nosotros aumentamos la eficiencia y ponemos LED, de alguna manera seguimos en un modelo estúpido, ¿no? Es decir, que no tiene ningún sentido, ¿no? Y el concepto de residuo, por ejemplo, que es un poco la bandera principal de lo que es la economía circular, el concepto de residuo, si nosotros seguimos diciendo, no, porque hay que reciclar el residuo, no, es que a los niños se les enseña a separar los residuos cuando se les debería enseñar que el residuo es estúpido, porque los niños nacen con el concepto que el residuo es estúpido, porque se lo enseñamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pretender que el mundo cambie o que pasamos a un sistema circular en que verdaderamente sea viable en el tiempo si seguimos tolerando este tipo de cosas, ¿no? Al final nosotros, si pensáis, vacunamos a los niños para que toleren eso, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos a un nuevo modelo? Bueno, primero, con lo que os comentaba de cambiar el mensaje, es decir, tenemos que ser mucho más atrevidos, mucho más inspiradores y seductores de este tipo de modelos. Tenemos que ser mucho más visionarios y utópicos porque de alguna manera, si no somos capaces de ver un futuro lejano, difícilmente podemos llegar a ello, ¿no? Es decir, si no lo vemos, pues no, si no somos capaces de imaginar lo que podría ser, ¿cómo vamos a encontrarlo, no? Vale. Y entonces, ¿cómo salimos del modelo de la muleta? Primero yo diría que, por ejemplo, lanzaría ahí una provocación que creará ahí un jaleo en la sala, y es, por ejemplo, yo diría
Por ejemplo, eliminamos el concepto de consumidor ético y sostenible, que no existe, lo quitamos directamente, olvidaros, es decir, vosotros pensar a proporcionar el mejor producto posible y además eco y social. Porque mucho se ha estado estancando el emprendimiento verde y el mundo social y verde porque se le da demasiada confianza al usuario final. Y el usuario final, desafortunadamente, tiene sus prioridades, que es mandar a los niños a escuela, pagar la rata de la hipoteca, solucionar problemas médicos, tiene otras prioridades. Y el Panda, que está a 14.000 kilómetros o 30.000 kilómetros de distancia, no es entre sus top 10 de prioridades, como podéis imaginar. No sé si alguien de vosotros ahí tiene un Panda en casa, lo dudo. Entonces, la empatía con que puedes crear con este ecosistemas que están muy lejanos, bueno, en Sudamérica realmente hay mucho más. Por suerte habéis podido mantener mucho más una biodiversidad que nosotros aquí en Europa hemos aniquilado totalmente. Entonces, ese tipo de contacto con la naturaleza que te hace apreciarla es una cosa que no podemos fiarnos. No podemos fiarnos del consumidor ético porque es muy arriesgado basar toda nuestra estrategia solo en esto. Entonces, pensamos en desarrollar el producto más competitivo y más bueno del mercado, es decir, que uno diga, yo lo compro porque me gusta y porque me resulta cómodo y me resulta conveniente en muchos aspectos, y no solo económico. Yo no estoy hablando de conveniencia económica, que es muy importante, estoy hablando de conveniencia a 360 grados, que puede ser una cuestión de prestigio, puede ser de mil cosas, ¿no? Vale, esa es una provocación, obviamente, pero os invito a reflexionar. Entonces, además de eso, yo diría que hay que pasar a un modelo en que nosotros desvinculamos el concepto de producto y servicio del concepto de prestación. Es decir, que si yo quiero proporcionaros, por ejemplo, una caldera, ¿no? En vez de proporcionaros, de ser yo el productor de una caldera, os ofrezco un servicio que se paga por mes, un servicio de confort. Entonces yo os proveo de 22 grados en invierno, en vez que proveeros del producto. Luego el producto ya me buscaré yo la vida como lo hago. Pero entendemos que el consumidor del futuro, del presente y sobre todo del futuro irá buscando la prestación. ¿Qué es lo que pasa con los móviles? Al final la gente, algunos sí, le dan importancia al tipo de móvil, pero lo que nos interesa es que funcione, que esté WhatsApp, que estén estas cosas. Entonces, estamos cada vez más acostumbrándonos a pasar de un producto físico al servicio que nos sirve, ¿no? Que nos aporta valor de verdad. Entonces, por una cuestión de selección natural de los negocios, porque como os comentaba antes, hay recursos que están desapareciendo. Por ejemplo, el antimonio le quedan ya pocos años, creo que menos de 5, porque para el 2020 estaba ya acabado lo que se conoce en la Tierra, entonces habrá que volver a excavar no sé dónde, en las vertederos o no sé, y el antimonio se usa para todo, se usa para medicamento, para aditivo de plásticos, en las baterías, es decir, es un producto muy importante y si veis, hay muchos gráficos de las tablas periódicas que hablan de cuánto le queda a los materiales. Entonces, el encarecimiento de estos recursos hará que los negocios que no aporten valor de verdad, de alguna manera necesiten cambiar su modelo. Y este modelo es que ellos, en vez de venderte la caldera, mantienen la propiedad del material y que obtendrá mucho más valor en futuro, ¿no? Y simplemente nos proveerán del servicio que nosotros necesitamos. Imaginaros que ellos te hagan una tarifa plana en que ellos te dicen, yo te cobro X pesos o euros al mes y ya de la eficiencia me encargo yo. Entonces, imaginaros que si ellos aumentan la eficiencia, aumenta el margen para ellos, estamos rompiendo con la teoría de las muletas. Estamos haciendo que un producto durable sea rentable. Porque si os digo, hacemos una silla más durable y el empresario dice, no, yo quiero hacer la silla que dure la garantía más un día, ¿no? Y es razonable. Al final, el método de la obsolescencia programada sirve para eso, sirve para que el chiringuito siga en marcha, ¿no? Y entonces, hasta que no somos capaces de alinear lo que son los intereses de las empresas con los intereses del medio ambiente, de las personas, muy difícil lo vamos a tener. Es decir, hasta que no hacemos que sea más conveniente proteger el entorno y las personas con respecto a destrozarlas, muy difícil será encontrar una solución viable, porque si no serán todos parches que, como hemos visto, están muy atascados. Y nada más, yo creo que con esto os he contado un poco de todo. Yo os dejo con una última frase de Andrés Gide, que me encanta,
que dice que si no tenemos el valor de abandonar la vista de la costa por un periodo largo de tiempo, nunca descubriremos una nueva tierra, un nuevo entorno, ¿no? Y sé que en Latinoamérica suena un poco a Colón, que no es, con todo el respeto del mundo, pero sí que a nivel metafórico es una cita que me gusta mucho, porque si no tenemos el valor de abandonar nuestra zona de confort, que es nuestra casa, donde estamos, donde nos sabemos mover, y ponernos a navegar hacia lo desconocido, y tener fe que llegaremos a algún sitio, muy difícil lo vamos a tener. Y nada, pues yo os agradezco por la atención. Espero no haya sido ver así mucha barba así esa pantalla, haya sido muy pesado. Y nada, cualquier cosa, Elga tiene mi contacto y todos mis links y estas cosas, y me podéis escribir y lo que queráis, ¿vale? Bueno, un abrazo y un saludo desde España. Chao.